Chica, de verdad nunca pensé que diría esto, pero el padre de mi esposo está en otro nivel completamente distinto. O sea, es todo lo que mi esposo finge ser después de este viaje. Puede que termine mi matrimonio. No voy a aguantar esto más. El 27 de febrero de 2025, la policía de Detroit descubrió 2 cuerpos en una casa de Maplewood Street. Una mujer de 30 años con el cráneo fracturado y su suegro de 50 años con el cuello roto. La investigación de este doble asesinato revelará una historia de pasión prohibida que se encendió durante unas vacaciones familiares en las Maldivas. Una infección mortal de VIH y una traición. 27 de febrero de 2025. Detroit, Michigan. Doble homicidio en un edificio residencial de Maplewood Street. La cámara de seguridad del 417 de Maplewood Street registró la llegada de un coche patrulla a las 11:42 de los a.m. Los agentes Thompson y Miller bajaron del vehículo y se dirigieron a la puerta principal que estaba ligeramente entreabierta. El aire de febrero era helado, pero ya en el umbral los agentes percibieron un fuerte olor a descomposición. La llamada había llegado de la vecina de la derecha Dorothy Brown, de 72 años, quien le comunicó a la operadora un olor extraño procedente de la casa de los Wilson. La mujer había llamado 3 veces en los últimos 4 días, pero solo en su última llamada mencionó que no había visto a sus vecinos durante 5 días seguidos, lo que llevó a la operadora a enviar una patrulla. Thompson, con 15 años de experiencia, contactó de inmediato al departamento de detectives y pidió refuerzos. Miller se quedó para vigilar el perímetro mientras su compañero entraba con cautela en la casa con la mano sobre la funda de su arma. El informe de la escena del crimen elaborado por el detective Wade Coleman, que llegó a las 12:15 p.m., registra el hallazgo del primer cuerpo en la sala de estar de la primera planta. Una mujer afroamericana de 30 años yacía boca abajo cerca de la mesa de centro con una laceración en la parte posterior de la cabeza, causada por un objeto contundente. La sangre había empapado la alfombra de color claro y se había secado parcialmente, lo que indicaba que la muerte había ocurrido al menos 18 horas antes. La víctima fue identificada como Sarah Nicole Wilson, de 30 años, gracias a su licencia de conducir encontrada en un bolso en la cocina. La mujer vestía ropa informal, pantalón deportivo gris y camiseta blanca. El estado de la sala indicaba una pelea, sillas volcadas, una mesa desplazada, un jarrón roto contra la pared del fondo. Se encontró un segundo cuerpo en el sótano. Un hombre afroamericano de 50 años estaba sentado en una silla frente al televisor, con la cabeza inclinada en un ángulo antinatural. La perito forense, la doctora Patricia Henderson, determinó de manera preliminar que la causa de muerte había sido una fractura de las vértebras cervicales por un giro brusco de la cabeza. Los documentos mostraban que la segunda víctima era Roland Edward Wilson, de 50 años, quien vivía en la misma dirección. El hombre estaba vestido de manera informal y no había señales de lucha en el sótano, lo que indicaba que el ataque fue repentino. El detective Coleman determinó que las víctimas estaban relacionadas. Sarah era la nuera de Roland. El tercer miembro de la familia, Kevin Wilson, de 35 años, esposo de Sarah e hijo de Roland, no se encontraba en la casa. Los agentes Johnson y Pérez recogieron declaraciones de los vecinos. Dorothy Brown informó que la última vez que vio a la familia fue la noche del 24 de febrero, cuando regresaban a casa en un coche oscuro. La mujer señaló el comportamiento tenso de los tres. La familia, normalmente amable, parecía alterada, y Sarah no saludó a su vecina como de costumbre. Roland caminaba separado de los jóvenes con un semblante sombrío, le dijo Brown al agente Johnson, y Sarah y Kevin entraron rápidamente en la casa sin siquiera mirar en mi dirección. Brown también reportó ruidos fuertes provenientes de la casa de los Wilson el 26 de febrero alrededor de las 9:00 p.m. Algo pesado se cayó. Se escucharon gritos. Después llegó el silencio. La mujer no llamó a la policía pensando que era una pelea familiar. El vecino de la izquierda, Maurice Watson, quien trabaja como guardia de seguridad nocturno, vio un Honda oscuro alejarse de la casa a las 9:30 p.m. del 26 de febrero.
El coche salió del camino de entrada con un derrape algo inusual en ese vecindario tranquilo. Según el Departamento de Vehículos Motorizados, Kevin Wilson figuraba como propietario de un Honda Accord 2018 azul oscuro, lo cual coincidía con las descripciones de los testigos. Cámaras de vigilancia exteriores de un centro comercial a 2 manzanas de la casa registraron el paso de ese modelo de vehículo a las 9:37 p.m. del 26 de febrero. La matrícula era parcialmente legible y coincidía con la información de registro de Kevin Wilson. La inspección de la casa no reveló señales de allanamiento. La puerta principal estaba cerrada por dentro con el cerrojo principal. Las ventanas estaban intactas y la alarma no se había activado. Los objetos de valor estaban intactos. Las joyas de Sarah estaban sobre la cómoda del dormitorio, y la billetera de Roland aún contenía tarjetas de crédito y $230 en efectivo. El teléfono celular de Sarah fue hallado debajo del sofá con la pantalla rota, pero el dispositivo todavía funcionaba. La última llamada entrante registrada fue el 26 de febrero a las 7:40 p.m., de un contacto identificado como Kevin Work. La llamada duró 1 minuto y 23 segundos. En la cocina, el detective Coleman encontró una nota escrita a mano por Sarah Kevin. La cena está en el refrigerador. Roland estará aquí alrededor de las 8:00. Hablaremos de los planes para el fin de semana. Z. La nota estaba fechada el 26 de febrero, lo que indicaba que la familia había planeado pasar la noche junta. En el dormitorio de Kevin y Sarah, sobre la mesita de noche, había un pase de abordar impreso para un vuelo de Detroit a Miami, a nombre de Kevin Wilson, con salida el 27 de febrero, a las 6:00 a.m. El billete fue comprado el 26 de febrero a las 11:15 p.m. por internet con la tarjeta de crédito del sospechoso. El detective se puso de inmediato en contacto con la aerolínea. Un representante de Delta Airlines confirmó que el pasajero Kevin Wilson había hecho el check-in del vuelo y había pasado el control de seguridad, pero no abordó el avión en el último momento. Las cámaras del aeropuerto registraron a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso, saliendo de la terminal a las 5:00 a.m. del 27 de febrero. En el garaje de la casa se encontró un espacio vacío donde normalmente se estacionaba el Honda de Kevin. Los vecinos confirmaron que el coche siempre pasaba la noche en el garaje, pero que durante los últimos 2 días el garaje había permanecido vacío. Sobre la mesa de la cocina se encontraron documentos de una reserva de hotel en Miami, a nombre de Kevin Wilson, del 27 de febrero al 2 de marzo. La reserva había sido pagada con la misma tarjeta de crédito utilizada para comprar el billete de avión. En el cubo de basura, el detective halló hojas arrugadas con impresiones de transacciones bancarias de las cuentas de todos los miembros de la familia correspondientes al último mes. Los extractos mostraban grandes gastos por un viaje a las Maldivas durante las vacaciones de Año Nuevo, así como transferencias regulares entre las cuentas de Sarah y Roland, por montos que oscilaban entre $500 y $2,000. En el sótano junto al cuerpo de Roland, el detective encontró un vaso con restos de whisky y un cenicero con 2 colillas de cigarrillos de marcas diferentes. El análisis mostró que una colilla pertenecía a Roland y la otra a otro fumador, presumiblemente Kevin. En el dormitorio principal que ocupaba Roland se encontraron en la mesita de noche medicamentos recetados para el tratamiento de la hipertensión y fármacos utilizados para la infección por VIH. Las recetas habían sido emitidas por el Dr. Michael Reed, del Detroit Medical Center, siendo la última del 15 de enero de 2025. Una vecina de enfrente, Gloria Harris, dijo a los detectives que vio a Kevin sacando una gran bolsa de viaje de la casa en la madrugada del 27 de febrero. El hombre parecía agitado y miraba varias veces hacia atrás hacia la casa antes de colocar la bolsa en el maletero de su coche. El detective Coleman contactó al operador de telefonía móvil para obtener los detalles de llamadas y los datos de geolocalización de los teléfonos de todos los miembros de la familia. Los datos preliminares mostraron que el teléfono de Kevin se conectó por última vez a la red a las 4:00 a.m. del 27 de febrero, en la zona del aeropuerto, tras lo cual la señal desapareció. A las 3:30 p.m.,
se emitió una orden federal de arresto contra Kevin Wilson como sospechoso de doble homicidio. La alerta fue enviada a todos los estados con especial atención a Florida debido al hallazgo de documentos relacionados con un viaje a Miami. La Administración para el Control de Drogas se unió a la investigación después de que se encontraran medicamentos recetados en la casa. Una verificación preliminar mostró que los fármacos habían sido adquiridos legalmente, pero la cantidad superaba la dosis terapéutica para un solo paciente. Para la noche del 27 de febrero, el equipo de investigación había establecido que la familia Wilson había regresado de unas vacaciones en las Maldivas el 15 de enero, y que los vecinos habían notado los primeros signos de tensión entre los miembros de la familia a principios de febrero. El testimonio de los colegas de Sarah Wilson en Premier Events la describía como una coordinadora de eventos exigente, pero justa. La mujer de 30 años había trabajado en la empresa durante 4 años, especializándose en la organización de celebraciones corporativas y bodas de nivel medio. Su supervisor directo, Terrence Jones, destacó su puntualidad excepcional y su atención al detalle, cualidades que los clientes apreciaban especialmente al preparar eventos familiares importantes. Los compañeros describían a Sarah como una mujer enérgica de gusto impecable, capaz de convertir incluso el evento más modesto en una ocasión memorable. Comenzaba a trabajar temprano por la mañana y a menudo se quedaba hasta tarde, especialmente durante la temporada de bodas de mayo a septiembre. El ingreso anual de Sarah era de aproximadamente $55,000 más bonificaciones por proyectos particularmente exitosos. Los registros financieros de la familia muestran que Sarah fue la principal fuente de ingresos hasta 2023, cuando Kevin recibió un ascenso en Tech Solutions, una empresa de tecnología de la información donde trabajaba como administrador de sistemas. El hombre de 35 años se encargaba del mantenimiento de redes corporativas para pequeñas y medianas empresas, y su salario aumentó de $42,000 a $68,000 anuales, tras obtener certificaciones adicionales en ciberseguridad. Los colegas de Kevin en Tech Solutions lo describieron como un empleado confiable y metódico, que prefería trabajar solo y rara vez participaba en eventos corporativos. El jefe de departamento, Brandon Clark, señaló que Kevin siempre llegaba a tiempo, cumplía bien con sus tareas, pero no mostraba iniciativa y evitaba asumir responsabilidades adicionales. Los registros bancarios muestran que la pareja gestionaba un presupuesto familiar conjunto y que todas las compras importantes se discutían entre ambos. Tenían una cuenta de ahorros conjunta con $32,000 en ahorros hasta octubre de 2024. Roland Edward Wilson trabajaba como asesor financiero en Advisory Partners, una empresa independiente especializada en la planificación de la jubilación para la clase media. El hombre de 50 años contaba con una sólida cartera de clientes y un ingreso estable de aproximadamente $85,000 al año. Sus colegas lo describían como un profesional experimentado con buena reputación y habilidad para ganarse incluso a los clientes más conservadores. Roland se mudó a vivir con su hijo y su nuera en octubre de 2023, tras divorciarse de su esposa Patricia, con quien había convivido durante 22 años. Los documentos de divorcio muestran que la división de bienes fue amistosa y que las principales disputas se centraron únicamente en los ahorros de pensión y la propiedad de una casa de campo en Michigan. Los vecinos señalaron que antes de la llegada de Roland, la familia de Kevin y Sarah era prácticamente un modelo de pareja suburbana, organizaban barbacoas con regularidad en su patio trasero, mantenían buenas relaciones con los vecinos y participaban activamente en la vida de la comunidad del barrio. Sarah organizaba una recaudación de fondos anual para la escuela local y Kevin ayudaba a los vecinos ancianos con problemas informáticos. Tras la llegada de Roland, la dinámica familiar cambió de forma ligera pero perceptible. Las barbacoas familiares se volvieron menos frecuentes y la familia empezó a mostrarse menos abierta al trato con los vecinos. Dorothy Brown observó que Sarah seguía siendo amable, pero ahora siempre se apresuraba a volver a casa después del trabajo y rara vez se detenía a charlar junto a la valla. La planificación del viaje de Año Nuevo comenzó en noviembre de 2024,
Los registros bancarios muestran las primeras búsquedas de ofertas de viaje a las Maldivas ya el 15 de noviembre cuando se cargó una pequeña cantidad a la tarjeta de crédito de Sara, por una consulta en la agencia de viajes Tropic Tour. La idea del viaje a las Maldivas fue de Roland, quien propuso gastar parte de sus ahorros en unas vacaciones familiares como compensación por las molestias de vivir en la casa de su hijo. El hombre insistió en un resort de lujo, argumentando que la familia merecía unas vacaciones de primera clase después de un año difícil. La agencia ofreció varias opciones de alojamiento, pero la familia eligió el Sunset Resort en la isla Razdu, en el atolón Alif, famoso por su ambiente aislado y su alto nivel de servicio. El costo de una semana de estancia en 2 villas contiguas fue de $18,000, incluyendo vuelos y traslados en hidroavión. Inicialmente, Kevin se opuso a ese gasto considerándolo excesivo para el presupuesto familiar. Una grabación de una conversación con un agente de viajes muestra que el joven habría preferido una opción más modesta quizá en México o la República Dominicana. Sin embargo, Roland insistió en su elección prometiendo pagar la mayor parte de los gastos con su propio dinero. Los documentos muestran que el monto final se dividió de la siguiente manera. Roland pagó $12,000 y Kevin y Sara aportaron $6,000 de sus ahorros familiares. Esta distribución fue un compromiso que permitió a la familia costear unas vacaciones lujosas sin dañar gravemente el presupuesto familiar. Los preparativos del viaje ocuparon todo el mes de diciembre. Sara tomó vacaciones del 27 de diciembre al 8 de enero. Kevin organizó días libres adicionales en el trabajo, y Roland delegó reuniones con clientes a sus colegas. La familia compró nuevos trajes de baño, ropa de verano y protector solar. Los registros médicos muestran que antes del viaje, los tres se sometieron a vacunaciones obligatorias contra la hepatitis A y consultaron a un especialista en enfermedades infecciosas sobre la prevención de enfermedades tropicales. Roland también visitó a un cardiólogo por su hipertensión, pero recibió autorización para volar y disfrutar de actividades recreativas. La salida hacia el aeropuerto estaba programada para el 27 de diciembre, a las 5:00 am. El vuelo a Malé con escala en Doha duró 15 horas, y el traslado al resort tomó otros 45 minutos en hidroavión. La familia llegó a las Maldivas el 28 de diciembre, hora local, y se alojó en 2 villas sobre el agua contiguas, con vistas panorámicas al océano. Los registros del resort muestran que la familia reservó un paquete de pensión completa con excursiones y actividades acuáticas incluidas. Roland prefería relajarse junto a la piscina y recibir tratamientos de spa. Kevin eligió la pesca y el buceo, y Sara se inscribió en cursos de yoga y fotografía submarina. En sus declaraciones a la policía, el personal del resort describió a la familia Wilson como turistas estadounidenses, típicos, educados y sin causar problemas. Ahmed Nasir, el conserje del turno diurno, señaló que los hombres solían pedir bebidas alcohólicas en el bar, mientras que la mujer prefería cócteles sin alcohol y jugos frescos. Los primeros 3 días de las vacaciones transcurrieron según lo previsto. La familia desayunaba junta en el restaurante principal, pasaba el día cada uno a su manera, y generalmente cenaba en alguno de los restaurantes temáticos del resort. Las fotos del álbum familiar incautado durante el registro de la casa muestran los rostros felices de los 3 miembros del viaje. La Nochevieja se celebró en el resort, con una gran fiesta en la playa, música en vivo, fuegos artificiales y una cena festiva. Las grabaciones de seguridad del resort muestran que la familia Wilson participó activamente en la celebración hasta pasada la medianoche, tras lo cual se dispersaron hacia sus villas. El 2 de enero, la familia participó en una excursión grupal a una isla vecina, para conocer la cultura local y visitar un pueblo pesquero. El guía turístico Ibrahim Khalil recordó que la familia estadounidense mostró un gran interés por el modo de vida tradicional de las Maldivas y formuló muchas preguntas sobre las costumbres locales. El 3 de enero ocurrió un incidente menor registrado en el informe de seguridad del resort. Kevin resbaló en la cubierta mojada cerca de su villa y sufrió una lesión leve en la rodilla que requirió atención en el centro médico del resort.
El médico del complejo, el Dr. Majid Rashid, le aplicó una venda elástica y le recomendó limitar la actividad física durante 2 días. La lesión de Kevin cambió los planes familiares para el resto de las vacaciones. El joven tuvo que renunciar a sus excursiones de buceo y pesca previstas pasando más tiempo en la villa o junto a la piscina. Esto hizo que Sarah y Roland quedaran solos con mayor frecuencia durante las actividades diurnas y las excursiones. Los registros del resort muestran un aumento en los pedidos de bebidas alcohólicas a las habitaciones de Roland y Sarah a partir del 4 de enero. El servicio de habitaciones entregó champán, vino y licores a lo largo del día, algo inusual en comparación con su comportamiento anterior. La gerente del restaurante, Amina Sodiq, señaló que desde mediados de la semana, Sarah y Roland comenzaron a cenar juntos con mayor frecuencia en un restaurante romántico junto a la playa, mientras que Kevin prefería pedir servicio a la habitación debido a las molestias en su rodilla. El personal atribuyó este cambio en la dinámica familiar al deseo natural de dar descanso al miembro de la familia lesionado. El 7 de enero, el último día completo de su estancia en el resort, la familia volvió a participar en actividades conjuntas. Visitaron el spa para recibir tratamientos en pareja, cenaron en el restaurante principal y pasaron la velada en la terraza de sus villas contemplando la puesta de sol sobre el Océano Índico. La salida del resort estaba programada para el 8 de enero a las 10:00 Sonta Bonoa, m, hora local. El vuelo de regreso con escala en Doha duró 14 horas incluido el tiempo de conexión, y la familia llegó a Detroit tarde en la noche del 9 de enero, hora local. Los documentos de aduanas del aeropuerto de Detroit muestran que la familia no declaró ningún objeto de valor por encima de los límites permitidos y pasó los controles estándar sin retrasos. Las cámaras del aeropuerto registraron que los 3 se veían cansados tras el largo vuelo, pero en general satisfechos con sus vacaciones. Regresaron a su casa en Maplewood Street a las 11:30 p.m. del 9 de enero. La vecina Dorothy Brown vio a la familia descargar las maletas de un taxi y llevarlas al interior de la casa. Observó que los 3 se veían bronceados y descansados después de una semana en los trópicos. El 10 de enero, Kevin y Sarah regresaron al trabajo y Roland retomó sus reuniones con clientes. Los compañeros notaron que los 3 parecían renovados tras las vacaciones y hablaban con entusiasmo sobre la belleza de las Maldivas, la calidad del servicio del resort y sus impresiones del viaje exótico. Los registros bancarios muestran que durante la primera semana después de su regreso, la familia no realizó grandes compras, salvo el pago del taxi desde el aeropuerto y la compra de alimentos. Su rutina normal se restableció rápidamente, y en apariencia no había indicios de problemas ni de cambios en las relaciones familiares. La unidad de apoyo técnico del Departamento de Policía de Detroit completó la recuperación de datos de los dispositivos móviles incautados en la casa de Maplewood Street. El especialista en informática forense Marcus Taylor presentó al detective Coleman un informe completo sobre las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y la actividad en Internet de todos los miembros de la familia Wilson, correspondientes al periodo del 1 de enero al 26 de febrero de 2025. El análisis de las llamadas mostró un cambio brusco en la naturaleza de la comunicación entre Sarah y Roland, que comenzó el 4 de enero mientras la familia se encontraba en las Maldivas. Antes de esa fecha, las llamadas directas entre la nuera y el suegro eran extremadamente raras, no más de 2 o 3 conversaciones breves al mes, generalmente relacionadas con asuntos domésticos o mensajes para Kevin. El 4 de enero a las 2:20 p.m., hora local, tuvo lugar la primera conversación larga entre Sarah y Roland, que duró 8 minutos y 30 segundos. Los datos de geolocalización mostraron que la llamada se realizó desde el resort, con ambos teléfonos a menos de 50 metros de distancia entre sí. El 5 de enero, el número de llamadas entre ellos aumentó a 4 con una duración total de 23 minutos. El 6 de enero se registraron 6 conversaciones con una duración total de 37 minutos. El 7 de enero, el último día de su estancia en el resort, Sarah y Roland mantuvieron 3 conversaciones largas, la más extensa de las cuales duró 14 minutos.
La recuperación de los mensajes de texto reveló un panorama aún más revelador. Sara envió su primer mensaje personal a Roland el 4 de enero a las 3:40 p.m. Gracias por nuestra conversación de hoy. Nunca pensé que podríamos hablar tan abiertamente. Roland respondió 7 minutos después. Yo también disfruté nuestra conversación. Eres una mujer increíble, Sara. La correspondencia se desarrolló rápidamente. El 5 de enero Sara escribió: No puedo dejar de pensar en lo que dijiste ayer. Kevin está dormido y estoy sentada en la terraza mirando las estrellas. Roland respondió: Yo también estoy despierto. Me gustaría continuar nuestra conversación. Tal vez podríamos encontrarnos en la playa. Los mensajes posteriores se volvieron cada vez más íntimos. El 6 de enero a las 10:22 p.m. Sara envió: Lo que pasó esta tarde fue inesperado. No sé qué se apoderó de mí. Roland respondió: No te arrepientas de nada. Hay algo entre nosotros que no he sentido en muchos años. El 7 de enero la correspondencia adquirió un carácter abiertamente romántico. Sara escribió: Nos vamos mañana y no sé cómo vivir con estos sentimientos. Roland respondió: Encontraremos la manera de continuar lo que empezamos. No quiero que termine. Tras regresar a Detroit, la intensidad de la comunicación entre Sara y Roland no disminuyó. El 10 de enero, primer día laboral después de las vacaciones, intercambiaron 23 mensajes. Sara escribió desde el trabajo: He estado pensando en ti todo el día. ¿Cómo puedo concentrarme en el trabajo después de todo lo que pasó entre nosotros? El 11 de enero, Roland sugirió que necesitaban verse a solas. Kevin estará en el trabajo hasta la tarde. Tal vez podamos almorzar juntos. Sara aceptó. Sí, yo también necesito hablar contigo. Reunámonos en ese restaurante de Main Street a la 1:00 p.m. Los datos de geolocalización confirman que el 11 de enero ambos teléfonos estuvieron en la misma zona desde la 1:00 p.m. hasta las 3:00 p.m., mientras que el teléfono de Kevin se encontraba en el edificio de oficinas de Tech Solutions. Este fue el primero de muchos encuentros secretos que continuaron durante enero y febrero. Los registros bancarios muestran que Roland pagaba con regularidad las cuentas de los restaurantes y cafeterías que visitaba con Sara. El 14 de enero, restaurante Olive Garden, $83. El 17 de enero, cafetería Starbucks, $21. El 21 de enero, restaurante Red Lobster, $112. La correspondencia entre los amantes se volvió cada vez más franca. El 15 de enero, Sara escribió: Me siento terrible por Kevin, pero no puedo parar. Lo que tenemos es demasiado fuerte. Roland respondió: No te tortures. A veces el corazón nos lleva a donde la mente tiene miedo de ir. El 18 de enero los corresponsales mencionaron por primera vez las posibles consecuencias de su relación. Sara escribió: ¿Y si Kevin se entera? Nunca me perdonará. Roland la tranquilizó: Seremos cuidadosos. Tenemos derecho a ser felices. El 22 de enero, Sara compartió sus preocupaciones. Ayer Kevin me preguntó por qué he estado tan distraída últimamente. Tengo miedo de que sospeche algo. Roland sugirió: Tal vez deberíamos tomarnos un descanso. No quiero que sufras por mi culpa. Sin embargo, no hubo ningún descanso. El 25 de enero se produjo una correspondencia particularmente larga en la que Sara escribió: No puedo imaginar la vida sin nuestros encuentros. Has cambiado todo en mí. Roland respondió: Y tú me has cambiado a mí. A los 50 años me siento joven otra vez. El 1 de febrero apareció un nuevo tema en la correspondencia. Sara escribió: Estoy retrasada. Tengo miedo incluso de pensar lo que eso podría significar. Roland respondió: No entres en pánico. Tal vez sea solo estrés, pero si es algo serio lo afrontaremos juntos. El 5 de febrero, Sara informó: Compré una prueba. Negativa. Gracias a Dios. Roland respondió: Me alegra, pero tenemos que ser más cuidadosos. No quiero causarte ningún problema. La investigación detectivesca estableció contacto con la administración del Sunset Resort
en las Maldivas para obtener testimonios adicionales del personal. El gerente general del resort, Ahmed Khalil, proporcionó acceso a los registros internos y aceptó entrevistas con los empleados que atendieron directamente a la familia Wilson. Amina Rashid, la empleada de limpieza que se encargaba de las villas de la familia, declaró por videoconferencia en presencia de un intérprete. La mujer informó que el 4 de enero notó cambios en el comportamiento de los huéspedes. Kevin pasaba la mayor parte del tiempo en su villa debido a una lesión en la rodilla, mientras que Sarah y Roland solían ausentarse al mismo tiempo. El 5 de enero fui a limpiar la villa del señor Roland a la hora habitual, pero había 2 personas allí, dijo Amina a través del intérprete. La mujer salió rápidamente a la terraza cuando escuchó que llamaba a la puerta. Dijeron que estaban discutiendo planes para excursiones. Amina también señaló que el 6 de enero encontró joyas de mujer en la villa de Roland pendientes y una pulsera que había visto a Sarah usar durante los primeros días de las vacaciones. Cuando la empleada mencionó esto, Roland explicó que Sarah había dejado las joyas allí después de hablar sobre los planes del día. El camarero del bar de la playa, Muhammad Nasir, recordó que a partir del 5 de enero, Sarah y Roland solían pedir bebidas para 2 en una parte apartada de la playa, lejos de otros huéspedes. El hombre destacó la inusual cercanía entre ellos. Se sentaban uno junto al otro tocándose algo que no es normal entre parientes. Al principio pensé que eran un matrimonio, dijo Muhammad, pero luego los vi con un tercer hombre y me di cuenta de que eran familia. Su comportamiento parecía extraño para un suegro y una nuera. Ibrahim Ali, terapeuta de masajes del spa, afirmó que el 6 de enero Sarah y Roland reservaron un tratamiento de baño de vapor en la misma sala, algo inusual para familiares. Normalmente, los miembros de una familia preferían sesiones separadas o acudían todos juntos. La gerente del restaurante, Fatima Said, confirmó que desde el 5 de enero Sarah y Roland cenaban regularmente juntos en un restaurante romántico junto a la playa, reservando mesas para 2 y pasando allí de 2 a 3 horas. Kevin durante ese tiempo solía pedir servicio a la habitación. El administrador del centro de buceo, Hassan Muhammad, dijo que el 7 de enero Sarah y Roland se inscribieron en una inmersión privada solo ellos 2, explicando que Kevin no podía participar debido a una lesión. Durante la inmersión, el instructor notó su interacción inusualmente cercana bajo el agua. Las cámaras de CCTV del resort registraron varios episodios que confirmaron el testimonio del personal. El 5 de enero a las 11:00 p.m., una cámara junto a la piscina grabó a Sarah y Roland sentados muy cerca en tumbonas con sus siluetas fundiéndose en un abrazo. El 6 de enero, una cámara en la playa registró a Sarah y Roland caminando por la orilla tomados de la mano. La grabación muestra que el paseo duró unos 40 minutos, durante los cuales se detuvieron varias veces y permanecieron largo rato abrazados. El 7 de enero, una cámara en la entrada del spa grabó a Sarah y Roland entrando juntos al edificio a las 2:20 p.m. y saliendo recién a las 5:10 p.m., lo que coincidía con la duración de tratamientos largos para parejas. Los documentos del Departamento de Servicios muestran pedidos que confirmaban los encuentros secretos. El 6 de enero se pidió champán y fruta para 2 en la villa de Roland a las 3:30 p.m. Y el 7 de enero se solicitó una cena romántica en la terraza a las 7:10 p.m. El servicio de conserjería registró un pedido inusual. El 7 de enero, Roland solicitó organizar una cena privada para 2 en una playa aislada del resort. El evento tuvo lugar de 8:00 p.m. a 10:00 p.m. y costó $350. Los testimonios del personal y las pruebas documentales confirmaron claramente que la relación romántica entre Sarah y Roland comenzó durante las vacaciones familiares en las Maldivas y continuó desarrollándose tras su regreso a Detroit. El análisis técnico mostró que ambas partes tomaron medidas para ocultar su relación a Kevin. A menudo borraban los mensajes después de leerlos, utilizaban palabras clave en su correspondencia y se reunían en lugares donde conocidos en común no pudieran verlos. Un registro de la casa de Maplewood Street reveló documentos médicos que cambiaron radicalmente el rumbo de la investigación.
En el dormitorio de Roland, en una mesita de noche junto a la cama, el detective Coleman encontró medicamentos recetados y registros médicos que indicaban graves problemas de salud del hombre de 50 años. Entre los fármacos se encontraban atripla y truvada, medicamentos antirretrovirales utilizados para tratar la infección por VIH. Las recetas habían sido emitidas por el Dr. Michael Reed del Detroit Medical Center, siendo la última del 15 de enero de 2025. La cantidad de pastillas y la dosificación indicaban un tratamiento de larga duración. El detective Coleman contactó de inmediato al Dr. Reed para obtener el historial médico de Roland Wilson. Debido a las obligaciones de confidencialidad, el médico proporcionó la información únicamente después de recibir una orden judicial, la cual fue emitida en el plazo de 2 horas, debido a la urgencia de la investigación por homicidio. Los registros médicos mostraron que Roland acudió por primera vez a la clínica el 7 de agosto de 2023, quejándose de fatiga constante, pérdida de peso y resfriados frecuentes. El Dr. Reed ordenó un examen completo que incluía una prueba de VIH, la cual dio positivo. Una prueba realizada el 14 de agosto de 2023 confirmó la presencia del virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1. Los análisis adicionales determinaron una carga viral de 87,000 copias por mililitro de sangre y un recuento de linfocitos CD4 de 230 células por microlitro, lo que indicaba una etapa avanzada de la enfermedad. En su testimonio ante el detective Coleman, el Dr. Reed informó que el paciente quedó profundamente deprimido tras el diagnóstico y se negó categóricamente a informar a los miembros de su familia. Roland afirmó que la infección había sido consecuencia de un encuentro casual ocurrido varios años atrás y pidió al médico que mantuviera el diagnóstico en secreto. El señor Wilson temía más la condena de su familia que la propia enfermedad. El Dr. Reed explicó que el paciente pospuso varias veces el inicio del tratamiento, alegando que no quería tomar la medicación en presencia de su hijo y su nuera. El tratamiento con fármacos antirretrovirales comenzó recién en septiembre de 2023, un mes después del diagnóstico. Roland eligió un régimen que le permitía tomar las pastillas por la mañana, antes de que el resto de la familia se despertara, o por la noche después de que se fueran a dormir. Las pruebas de seguimiento realizadas el 15 de noviembre de 2023 mostraron una evolución positiva. La carga viral se redujo a 15,000 copias por mililitro y el recuento de linfocitos CD4 aumentó a 320 células por microlitro. El Dr. Reed señaló que el paciente toleraba bien la terapia. La última prueba de Roland antes de su viaje a las Maldivas, fechada el 20 de diciembre de 2024, mostró una carga viral indetectable, inferior a 20 copias por mililitro. Esto significaba que con un tratamiento adecuado, el riesgo de transmisión sexual del virus era mínimo, aunque no nulo. El Dr. Reed enfatizó en sus notas que una carga viral indetectable solo podía mantenerse con una adhesión estricta al régimen de medicación. Cualquier dosis omitida o interrumpida podía provocar un aumento rápido de la cantidad de virus en la sangre y un mayor riesgo de transmisión. El historial médico de Roland contenía una anotación del 23 de diciembre de 2024 en la que el paciente informaba a su médico sobre un próximo viaje familiar a las Maldivas. El Dr. Reed le recomendó llevar una cantidad suficiente de medicación y no desviarse del tratamiento ni siquiera durante las vacaciones. Los registros muestran que Roland recibió un certificado médico para viajar en el que no se mencionaba su diagnóstico de VIH. El certificado solo incluía información sobre hipertensión controlada y autorización para volar y realizar actividades recreativas. La siguiente etapa de la investigación requirió revisar los registros médicos de Sarah Wilson. El detective Coleman obtuvo una orden judicial para acceder a su historial en la Clínica de Salud de la Mujer de Woodward Avenue, donde se realizaba controles periódicos. Los registros médicos de Sarah mostraron que la última vez que se había sometido a pruebas de infecciones de transmisión sexual fue en mayo de 2024, como parte de su chequeo preventivo anual. Todos los resultados habían sido negativos, incluida la prueba de VIH. La doctora Lisa Palmer, ginecóloga principal de Sarah,
declaró a los detectives que la paciente no había buscado atención médica tras regresar de las Maldivas hasta mediados de febrero de 2025. Sin embargo, el 15 de febrero Sara solicitó una cita no programada quejándose de malestar general y preocupación por una posible infección. La paciente se mostraba muy agitada y pidió un examen completo de enfermedades de transmisión sexual, según explicó la doctora Palmer. Dijo que había estado en una situación de riesgo, pero no quiso entrar en detalles. Las pruebas de Sara se tomaron el 17 de febrero de 2025. Los resultados recibidos el 20 de febrero mostraron una prueba positiva para VIH tipo 1. Los análisis adicionales determinaron una carga viral elevada de 120.000 copias por mililitro y un recuento reducido de linfocitos CD4, de 450 células por microlitro. La doctora Palmer anotó en el expediente que los resultados indicaban una infección reciente, probablemente ocurrida en los últimos 2 o 3 meses. La alta carga viral era característica de la fase aguda de la infección por VIH, cuando el organismo aún no ha desarrollado una respuesta inmunitaria suficiente. Sara recibió los resultados el 21 de febrero durante una consulta personal con la doctora Palmer. Los registros médicos contienen una descripción detallada de la reacción de la paciente al conocer el diagnóstico shock-llanto y negación a creer los resultados. Pidió varias veces repetir las pruebas alegando que se trataba de un error de laboratorio, recordó la doctora Palmer. Cuando le expliqué que los resultados eran fiables, preguntó si podría haberse infectado a través de su esposo. La doctora Palmer recomendó firmemente que Sara informara de inmediato a su marido sobre el diagnóstico e insistiera en que se sometiera a las pruebas correspondientes. También subrayó la necesidad de identificar la fuente de la infección para evitar su propagación. Sara salió de la clínica con derivaciones para exámenes adicionales y recomendaciones para iniciar terapia antirretroviral. La doctora Palmer programó una cita de seguimiento para el 25 de febrero, pero la paciente no se presentó. Los registros médicos de Kevin Wilson se obtuvieron de la Clínica de Salud Masculina de Grand River Avenue, donde el hombre se sometía a exámenes preventivos anuales. El último control había tenido lugar en septiembre de 2024, y todas las pruebas de infecciones habían sido negativas. El doctor Stephen Clark, médico tratante de Kevin, informó que el paciente acudió a la clínica el 22 de febrero de 2025, solicitando un examen urgente. El hombre estaba extremadamente agitado y exigió someterse a pruebas para todas las posibles infecciones de transmisión sexual. El paciente dijo que había tenido conocimiento de una posible infección en su familia y quería asegurarse de estar sano. El doctor Clark señaló que Kevin parecía muy tenso y se negó a comentar los detalles de la situación. Las pruebas de Kevin se realizaron ese mismo día, el 22 de febrero. La prueba rápida de VIH arrojó un resultado no concluyente, lo que requirió análisis confirmatorios adicionales. Los resultados finales se recibieron el 24 de febrero. Las pruebas confirmaron que Kevin era seropositivo para VIH. Su carga viral era de 38.000 copias por mililitro, y su recuento de linfocitos CD4 era de 510 células por microlitro. Estos indicadores también apuntaban a una infección reciente, aunque en una fase menos aguda que la de Sara. El doctor Clark se puso en contacto con el paciente el 25 de febrero para comunicarle los resultados, pero Kevin no respondió a sus llamadas. Los intentos repetidos de contactarlo durante los 2 días siguientes también resultaron infructuosos. Un análisis comparativo de los datos médicos de los 3 miembros de la familia, realizado por la especialista en enfermedades infecciosas, la doctora Patricia Morris, permitió establecer la cronología y la dirección de la transmisión. La doctora Morris, con 20 años de experiencia en el tratamiento de la infección por VIH, presentó un análisis detallado al detective Coleman. Según la experta Roland, fue la fuente primaria de la infección en la familia. Fue diagnosticado en agosto de 2023, y para el momento del viaje a las Maldivas, su carga viral había sido suprimida mediante tratamiento. Sin embargo, incluso con una carga viral indetectable, no era posible descartar por completo la transmisión del virus. La infección de Sara probablemente ocurrió durante su estancia en las Maldivas, a principios de enero de 2025.
La alta carga viral detectada en febrero correspondía a la fase aguda de la infección que se desarrolla entre 4 y 6 semanas después del contagio. La infección de Kevin se produjo más tarde, probablemente a finales de enero o principios de febrero, cuando tuvo relaciones íntimas con su esposa que ya estaba infectada. Una carga viral más baja y mejores indicadores inmunológicos apuntaban a una infección posterior. Las cámaras de seguridad de los centros médicos aportaron pruebas adicionales sobre la cronología de los hechos. El sistema de seguridad de la Clínica de Salud de la Mujer registró la llegada de Sarah el 17 de febrero, a las 2:20 p.m. La grabación muestra a una mujer agitada caminando nerviosamente por el pasillo mientras esperaba su cita. La visita de regreso de Sarah el 21 de febrero a las 4:30 p.m. también quedó registrada por las cámaras. La mujer pasó más de una hora en el consultorio de la doctora Palmer y salió de la clínica llorando abrazando un expediente con documentos médicos contra su pecho. Las cámaras de la Clínica de Salud Masculina registraron la visita de Kevin el 22 de febrero a las 11:00 a.m. El hombre se veía extremadamente agitado, revisaba su teléfono varias veces y miraba a su alrededor como si temiera que alguien lo viera. La segunda llamada del Dr. Clark a Kevin, realizada el 25 de febrero, quedó registrada por el sistema telefónico de la clínica a las 3:40 p.m. La grabación muestra que el médico dejó un mensaje de voz solicitando a Kevin que se pusiera en contacto con él con urgencia para hablar sobre los resultados de las pruebas. Los documentos del seguro médico de la familia Wilson mostraron que los gastos del tratamiento del VIH estaban cubiertos por el seguro corporativo de Roland a través de su empleador. El hombre había contratado una cobertura médica ampliada en septiembre de 2023, un mes después de su diagnóstico. Los recibos de farmacia encontrados en la casa confirmaron la compra regular de medicamentos antirretrovirales por parte de Roland. La última receta fue emitida el 15 de enero de 2025 para un tratamiento de un mes. Sin embargo, los envases de medicamentos encontrados en la vivienda contenían solo 2 semanas de dosis. El examen estableció que Roland había dejado de tomar su medicación aproximadamente 10 días antes de su muerte, lo que provocó un rápido aumento de la carga viral y un mayor riesgo de transmisión. Una posible razón para la interrupción del tratamiento pudo haber sido el estado emocional del hombre, después de que Kevin descubriera su infidelidad. Un análisis detallado de la cadena médica de infección dentro de la familia Wilson se convirtió en una prueba clave para establecer el motivo del doble homicidio. El detective Coleman inició una reconstrucción exhaustiva de los hechos del 26 y 27 de febrero, mediante el análisis de todas las grabaciones de CCTV disponibles en el área de Maplewood Street y sus alrededores. El equipo técnico del Departamento de Policía de Detroit, dirigido por el sargento Terry Adams, recopiló imágenes de video de 23 puntos de vigilancia dentro de un radio de 5 manzanas alrededor de la casa de los Wilson. El sistema de vigilancia de Maplewood Plaza, un centro comercial situado a 2 manzanas de la escena, registró el paso de un Honda Accord azul oscuro a las 6:42 p.m. del 26 de febrero. El coche se dirigía hacia Maplewood Street desde el distrito empresarial, lo que coincidía con la ruta de Kevin Wilson desde su trabajo hasta su casa. Una cámara de la gasolinera Shell en la intersección de Maplewood Road y East Avenue registró el mismo vehículo a las 7:08 p.m. El coche se detuvo en un semáforo y el número de matrícula era claramente visible y coincidía con la información de registro de Kevin Wilson. La última grabación del vehículo ese día fue realizada por una cámara de seguridad doméstica en la casa de un vecino al otro lado de la calle de la familia Wilson a las 7:15 p.m. El Honda entró en el camino de entrada y desapareció en el garaje. Un hombre que coincidía con la descripción de Kevin salió del coche, llevaba un maletín y parecía cansado tras la jornada laboral. Las grabaciones de audio del sistema de seguridad de la vivienda situada en el 417 de Maplewood Street mostraron actividad en el interior del edificio entre las 7:30 p.m. y las 8:45 p.m. del 26 de febrero. El sistema registró sonidos domésticos normales,
El televisor encendido, ruidos de cocina y voces apagadas. A las 8:47 p.m., el sistema de audio registró un aumento brusco del volumen de las voces dentro de la casa. El análisis de voz realizado por la perita forense Dorothy Smith reveló que en la conversación participaban 3 personas, 2 voces masculinas y una femenina. El tono de la conversación era tenso y en algunos momentos escaló hasta los gritos. A las 9:12 p.m., los micrófonos del sistema de seguridad registraron el sonido de objetos cayendo golpes y el grito de una mujer. A esto le siguieron unos 3 minutos de silencio, tras los cuales se reanudaron los sonidos de movimiento dentro de la casa y voces masculinas. A las 9:28 p.m., el sistema registró el sonido de la puerta principal abriéndose y cerrándose, seguido del arranque de un motor. Una cámara de una casa vecina grabó un Honda saliendo del garaje de la familia Wilson a las 9:31 p.m., con las luces encendidas y circulando a gran velocidad. La patóloga forense, la doctora Patricia Henderson, completó un examen detallado de los cuerpos de las víctimas y presentó su conclusión final sobre las causas y los tiempos de muerte. La autopsia se realizó en la morgue del Hospital Municipal de Detroit, en presencia del detective Coleman y del fiscal del condado de Wayne, Marcus Johnson. El examen del cuerpo de Sarah Wilson mostró que la muerte fue causada por un traumatismo cráneoencefálico, provocado por un golpe en la parte posterior de la cabeza con un objeto contundente y pesado. La herida tenía forma ovalada, medía 7 por 4 centímetros y presentaba bordes irregulares característicos de un impacto con un objeto de superficie desigual. El análisis del sangrado y del estado de los tejidos indicó que el golpe fue asestado con gran fuerza desde arriba, mientras la víctima estaba de pie o ligeramente inclinada hacia adelante. La ausencia de heridas defensivas en las manos indicó que el ataque fue repentino y que le fue imposible defenderse. La doctora Henderson determinó que la hora de la muerte de Sarah se situaba entre las 8:30 p.m. y las 9:00 p.m. del 26 de febrero, lo cual coincidía con las grabaciones de audio del sistema de seguridad de la vivienda. En el estómago de la víctima se encontraron restos de comida compatibles con una cena casera, carne, verduras y pan. El grado de digestión indicaba que la última comida había sido ingerida entre 2 y 3 horas antes de la muerte, lo que concordaba con el horario habitual de la cena familiar, alrededor de las 6:00 p.m. El análisis toxicológico de la sangre de Sarah no reveló la presencia de alcohol, narcóticos, ni medicamentos en concentraciones que pudieran afectar la conciencia o la coordinación. La mujer estaba sobria y plenamente consciente en el momento del ataque. El examen de la ropa de la víctima reveló fibras de tela azul oscuro en sus pantalones deportivos que no coincidían con el material de su propia vestimenta. El análisis determinó que las fibras pertenecían a una camisa de algodón similar a las que usaba Kevin Wilson. La autopsia del cuerpo de Roland Wilson confirmó la conclusión preliminar de que murió como resultado de una fractura de las vértebras cervicales. Un examen detallado reveló múltiples fracturas de la segunda y tercera vértebra cervical, con daño en la médula espinal, lo que provocó la muerte instantánea. La naturaleza de la lesión indicaba un giro brusco de la cabeza hacia atrás y hacia un lado, realizado con el uso de una fuerza física considerable. Según la conclusión de los expertos, este tipo de daño solo podía haber sido causado por una persona con suficiente fuerza física, que se encontrara detrás de la víctima en el momento del ataque. La hora de la muerte de Roland se estableció entre las 9:20 p.m. y las 9:40 p.m. del 26 de febrero aproximadamente, entre 20 y 30 minutos después del asesinato de Sarah. A diferencia de la primera víctima, se encontraron rastros de alcohol en la sangre de Roland, con una concentración de 0,6 por mil, lo que correspondía al consumo de 2 o 3 bebidas alcohólicas fuertes, aproximadamente 1 hora y media antes de su muerte. También se detectaron fármacos antirretrovirales en su organismo en concentraciones terapéuticas. El examen de la escena del crimen realizado por un equipo forense dirigido por el capitán David Martínez permitió reconstruir un cuadro detallado de lo ocurrido. El análisis de las manchas de sangre, las huellas dactilares
y otras pruebas físicas permitió establecer una secuencia clara de los hechos. En la sala de estar de la primera planta se encontraron múltiples huellas dactilares de los 3 miembros de la familia en diversos muebles y objetos decorativos. Sin embargo, en la mesa de centro, junto a donde se halló el cuerpo de Sarah, solo se encontraron huellas de la mujer y de un hombre identificado como Kevin Wilson. El análisis de las salpicaduras de sangre en las paredes y los muebles mostró que el golpe fue asestado en la parte central de la sala a unos 2 metros del sofá. La trayectoria de las gotas de sangre indicó que el atacante se encontraba a la derecha de la víctima y que era aproximadamente entre 15 y 20 centímetros más alto que ella. El arma homicida fue identificada como una pesada estatuilla de bronce con forma de caballo, que normalmente se encontraba sobre la repisa de la chimenea en la sala de estar. La estatuilla, que pesaba alrededor de 3 kilogramos, fue hallada en unos arbustos cerca de la casa donde había sido arrojada por una ventana del primer piso. En la estatuilla se encontraron rastros de la sangre de la víctima y huellas dactilares parciales que los expertos identificaron como pertenecientes a Kevin Wilson. También se hallaron cabellos de Sarah en el arma homicida, lo que confirmó definitivamente que ese objeto en particular había sido utilizado para asestar el golpe mortal. En el sótano de la casa, el examen forense reveló un escenario diferente. La ausencia de señales de lucha indicaba que Roland había sido asesinado sin un enfrentamiento previo, probablemente como resultado de un ataque repentino por la espalda. Se encontraron huellas de palmas coincidentes con las manos de Kevin en la parte posterior de la silla en la que Roland estaba sentado. La ubicación de las huellas indicaba que el agresor se encontraba detrás de la silla y giró bruscamente la cabeza de la víctima utilizando el respaldo como apoyo. En el cenicero situado junto a la silla de Roland se encontraron 2 colillas de cigarrillos de marcas diferentes. El análisis de saliva en los filtros confirmó que un cigarrillo había sido fumado por Roland y el otro por Kevin. Esto indicaba que ambos hombres habían estado juntos en el sótano durante algún tiempo antes del asesinato. Un vaso vacío junto a la silla contenía restos de whisky Jack Daniels y huellas dactilares de Roland. Un segundo vaso encontrado en el minibar contenía restos del mismo whisky y huellas dactilares de Kevin, lo que indicaba que habían estado bebiendo juntos antes del crimen. Una reconstrucción de los hechos realizada por un equipo de expertos reveló la siguiente secuencia de acontecimientos del 26 de febrero. Alrededor de las 6:00 p.m., la familia cenó junta, tras lo cual Sarah y Roland permanecieron en la sala de estar mientras Kevin subió al dormitorio. Aproximadamente a las 7:30 p.m., Kevin bajó a la sala y encontró a Sarah y Roland en una situación comprometida o descubrió pruebas de su relación. Se produjo una fuerte discusión que quedó registrada por los micrófonos del sistema de seguridad de la vivienda. Alrededor de las 8:40 p.m., el conflicto alcanzó su punto máximo. Kevin tomó una estatuilla de bronce de la repisa de la chimenea y golpeó fatalmente a Sarah en la cabeza. Roland, que presenció el asesinato de su nuera, no pudo o no tuvo tiempo de intervenir. Tras matar a su esposa, Kevin obligó a su padre a bajar al sótano, donde pasaron unos 30 minutos bebiendo whisky y hablando de lo sucedido. Las colillas de cigarrillos en el cenicero indicaban que ambos hombres habían estado fumando para sobrellevar el estrés. Alrededor de las 9:30 p.m., Kevin mató a su padre rompiéndole el cuello con un movimiento brusco desde atrás. Luego salió de la casa, arrojó el arma homicida a los arbustos y se marchó en su coche en dirección desconocida. El examen de sus teléfonos móviles mostró que los últimos mensajes entre Sarah y Roland se enviaron el 26 de febrero a las 5:40 p.m. Sarah escribió: «Kevin sospecha algo. Ten cuidado esta noche». Roland respondió: «No te preocupes, todo estará bien». A las 7:40 p.m., Kevin llamó a Sarah desde su teléfono de trabajo, y la conversación duró 1 minuto y 23 segundos. El análisis de los registros telefónicos mostró que esta fue la última llamada entre los esposos. El detective Coleman determinó que tras asesinar a sus familiares, Kevin intentó borrar sus huellas. Se duchó, se cambió de ropa y reunió los objetos necesarios para huir.
Las cámaras de un cajero automático lo grabaron retirando $5,000 a las 11:40 p.m. Un billete de avión a Miami fue comprado en línea desde el ordenador de Kevin a las 11:15 p.m. Una reserva de hotel en Florida se realizó 5 minutos después de la compra del billete, lo que indicaba un plan de fuga premeditado. El análisis del historial de búsquedas en Internet de Kevin mostró que el 24 de febrero había buscado información sobre países sin tratados de extradición con Estados Unidos, formas de obtener documentos falsos y métodos para ocultar rastros digitales. El 25 de febrero, Kevin estudió los horarios de vuelos internacionales desde los aeropuertos de Miami y Orlando hacia países de Sudamérica. También visitó páginas web sobre la obtención de asilo político y residencia temporal en Brasil y Argentina. El examen de su ordenador doméstico reveló que Kevin había eliminado la mayor parte de su correspondencia y archivos, pero los expertos lograron recuperar parte de la información. Entre los datos recuperados, había capturas de pantalla de los análisis médicos de Sarah y fotografías de la correspondencia entre su esposa y su padre. Un examen médico forense estableció que los asesinatos se cometieron en un estado de arrebato emocional, pero con elementos de planificación de acciones posteriores. La naturaleza de las heridas y la forma en que fueron infligidas indicaban un estallido repentino de ira, pero los intentos de ocultar las huellas del crimen demostraban que el autor conservaba la capacidad de pensar de manera lógica. La reconstrucción de los hechos del 27 de febrero mostró la ruta de Kevin tras los asesinatos. Las cámaras de una gasolinera grabaron su coche en camino al aeropuerto de Detroit a las 3:20 a.m. En el aeropuerto, Kevin hizo el check-in para un vuelo a Miami, pero en el último momento no abordó el avión. Las cámaras de la terminal registraron al hombre saliendo del edificio a las 5:00 am y dirigiéndose al estacionamiento de larga estancia. La última ubicación conocida de Kevin Wilson fue registrada por cámaras de peaje a 40 kilómetros al sur de Detroit a las 6:30 am del 27 de febrero. La búsqueda de Kevin Wilson continuó durante 4 días, hasta que el Departamento de Policía de Detroit recibió una llamada de la gerente del motel Sunrise Inn, en la pequeña localidad de Monroe, Michigan, situada a 80 kilómetros al suroeste de la escena del crimen. Gloria Jackson, de 40 años, informó que un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso se había alojado en la habitación 23 durante 3 días. El detective Coleman se puso en contacto de inmediato con la policía local y con la oficina del sheriff del condado de Monroe para coordinar la operación de arresto. Se envió al motel un equipo SWAT de 6 agentes incluidos un francotirador y un negociador, ya que el sospechoso era considerado extremadamente peligroso tras cometer un doble homicidio. El Sunrise Inn era un edificio de una sola planta construido en la década de 1970, con 28 habitaciones situadas a lo largo de la antigua autopista 23. El establecimiento tenía mala reputación entre los habitantes locales, como un lugar donde se alojaban personas que preferían pasar desapercibidas. Gloria Jackson contó al detective Coleman que un huésped extraño se había registrado alrededor del mediodía del 27 de febrero, había pagado una semana de estancia en efectivo, y apenas había salido de su habitación desde entonces. El hombre dio el nombre de Michael Davis y presentó una licencia de conducir, que la gerente no examinó con especial atención. A las 2:30 p.m. del 1 de marzo, el equipo de asalto llegó a Monroe y se posicionó a 3 manzanas del motel para las preparaciones finales de la operación. El jefe del equipo, el capitán Stephen Browning, estudió el plano del edificio y determinó las posiciones óptimas para sus agentes. A las 3:10 p.m., el francotirador tomó posición en el techo de un almacén abandonado a 150 metros del motel, con una vista directa de las ventanas de la habitación 23. 2 agentes bloquearon las posibles rutas de escape por la parte trasera del edificio, mientras otros 2 controlaban la entrada principal. El detective Coleman y el capitán Browning se acercaron a la puerta de la habitación a las 3:25 p.m. La luz estaba encendida en el interior, y desde detrás de la puerta se escuchaba el sonido de un televisor. Los agentes tomaron posiciones a ambos lados de la entrada
y se prepararon para una posible resistencia. Coleman llamó a la puerta 3 veces y se identificó en voz alta como detective de la policía de Detroit. No hubo respuesta inmediata desde el interior de la habitación. Primero el televisor se apagó. Luego se escucharon pasos rápidos y el sonido de muebles siendo movidos. 30 segundos después, se oyó una respuesta apagada desde dentro de la habitación diciendo que el huésped se estaba vistiendo. Kevin Wilson saltó por la ventana del baño y corrió hacia el bosque que rodeaba el motel por el lado sur. El hombre vestía vaqueros oscuros y una sudadera gris y llevaba una mochila pequeña. Los agentes Miller y Thompson, que estaban de servicio en la salida trasera, iniciaron de inmediato la persecución. La persecución duró unos 10 minutos a través del bosque cubierto de nieve. Kevin corría tropezando con raíces de árboles y hundiéndose en los montículos de nieve, pero la desesperación le daba fuerzas. Los agentes fueron acortando la distancia coordinando sus acciones por radio y dirigiendo al fugitivo hacia puntos de intercepción previamente establecidos. En un pequeño arroyo, Kevin resbaló en la orilla helada y cayó torciéndose la pierna izquierda. El agente Miller lo alcanzó justo cuando el sospechoso intentaba levantarse cojeando y sujetándose el tobillo lesionado. Kevin no opuso resistencia al arresto y solo dijo en voz baja que sabía que su captura era inevitable. El detenido fue trasladado a la comisaría de policía de Monroe, donde recibió atención médica. Kevin rechazó los servicios de un abogado, afirmando que estaba dispuesto a cooperar con la investigación y a contar toda la verdad sobre lo ocurrido. El primer interrogatorio comenzó a las 7:30 p.m., en presencia del detective Coleman, del fiscal adjunto del distrito Michael Ridley y de la psicóloga policial la doctora Sandra Williams. Kevin confirmó que comprendía los cargos de doble homicidio, admitió su culpabilidad y prestó un testimonio detallado sobre los hechos del 26 de febrero. El sospechoso relató cómo descubrió la correspondencia entre su esposa y su padre, cómo se enteró de su infección por VIH y cómo comprendió la magnitud de la traición. Describió con detalle la discusión familiar que condujo al asesinato de Sarah, luego de Roland, y su intento de eludir la justicia. La psicóloga, la doctora Williams, señaló que el sospechoso se encontraba en un estado de profunda depresión, era consciente de la gravedad de sus crímenes y sentía un remordimiento sincero. Recomendó una evaluación psiquiátrica para determinar su estado mental en el momento de los asesinatos. El 2 de marzo, Kevin Wilson fue acusado formalmente de 2 cargos de asesinato en primer grado. El gran jurado del condado de Wayne emitió la acusación basándose en las pruebas reunidas y en la confesión del sospechoso. La fiscalía consideró inicialmente solicitar la pena de muerte, pero tras revisar las circunstancias del caso, decidió no pedir el castigo máximo. El juicio comenzó el 15 de septiembre de 2025, en el Tribunal del Tercer Circuito de Detroit, presidido por el juez Robert Clark. El equipo de defensa de Kevin, encabezado por el experimentado abogado David Simmons, no cuestionó el hecho de que los asesinatos se hubieran cometido, pero insistió en que su cliente debía ser declarado culpable de homicidio en segundo grado, cometido en un arrebato pasional. El juicio duró 3 semanas. Los testigos declararon sobre la naturaleza de las relaciones familiares. Los expertos presentaron pruebas médicas relacionadas con la infección por VIH y los psiquiatras evaluaron el estado mental del acusado en el momento del crimen. El jurado escuchó testimonios de colegas de todos los involucrados en la tragedia, vecinos y profesionales de la salud. Durante el juicio se prestó especial atención a las circunstancias del viaje a las Maldivas y al inicio de la relación entre Sarah y Roland. El personal del resort testificó por videoconferencia confirmando la estrecha relación entre el suegro y la nuera durante las vacaciones familiares. Los expertos médicos explicaron en detalle al jurado el mecanismo de transmisión del VIH dentro de la familia y establecieron la cronología de la infección. La doctora Patricia Morris presentó pruebas irrefutables de que Roland fue la fuente primaria del virus y de que Sarah infectó a su esposo después de haber sido ella misma infectada. La defensa presentó pruebas del trauma psicológico que Kevin experimentó al descubrir la relación de su esposa con su propio padre y la ocultación de una enfermedad terminal. El psiquiatra, el Dr. Michael Thompson,
concluyó que el acusado actuó en un estado de locura temporal, provocado por un estrés psicológico extremo. La fiscalía insistió en que Kevin era plenamente responsable de sus actos, señalando elementos de planificación tras el primer asesinato y el intento de encubrir el crimen. El fiscal adjunto Ridley enfatizó que los problemas familiares no podían justificar un doble homicidio. El 7 de octubre de 2025, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad contra Kevin Wilson por ambos cargos de asesinato en segundo grado. El jurado reconoció la existencia de circunstancias atenuantes en forma de angustia emocional extrema, pero rechazó el argumento de locura temporal. El juez Clark condenó a Kevin a 25 años de prisión por cada asesinato, a cumplirse de manera consecutiva. La condena total fue de 50 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 25 años. Al dictar sentencia, el juez señaló la excepcional gravedad del crimen, pero también reconoció circunstancias atenuantes, derivadas de la traición por parte de familiares cercanos, y de la ocultación de información sobre una enfermedad terminal. Clark subrayó que nada podía justificar el asesinato, pero que una tragedia familiar exigía un castigo justo, no un castigo vengativo. Kevin fue enviado a cumplir su condena en una prisión de máxima seguridad en Jackson, Michigan. Según las autoridades penitenciarias, se ha convertido en un recluso ejemplar, asistiendo a sesiones psicológicas y participando en programas de rehabilitación. La casa de la familia Wilson, en Maplewood Street, fue vendida 2 meses después de la tragedia. Los nuevos propietarios demolieron el edificio y construyeron en su lugar una cabaña moderna. Los vecinos prefieren no recordar la tragedia que sacudió a su tranquilo vecindario. El doctor Michael Reed, quien trató a Roland por VIH, utilizó este caso en publicaciones médicas como un ejemplo de la importancia de hablar abiertamente sobre un diagnóstico con los seres queridos. El médico enfatizó que ocultar enfermedades graves puede conducir a consecuencias trágicas e imprevisibles. El Sunset Resort, en las Maldivas, endureció sus normas internas de supervisión de huéspedes después de que la administración supiera que su complejo había sido utilizado para una relación adúltera que derivó en asesinatos. El personal fue instruido para informar de inmediato a la gerencia sobre comportamientos sospechosos por parte de grupos familiares. Los familiares de las víctimas declinaron hacer comentarios públicos sobre la tragedia. Los funerales de Sarah y Roland Wilson se celebraron en un círculo familiar reducido en el cementerio Woodlawn de Detroit. Sus tumbas están marcadas con modestos monumentos de granito sin mención de las circunstancias de sus muertes. La historia de la familia Wilson se ha convertido en un caso de estudio en escuelas de justicia penal, como ejemplo de un crimen familiar provocado por el adulterio y la ocultación de información médica. Los expertos señalan la rara combinación de factores que condujeron a la tragedia. El detective Coleman, quien completó la investigación, recibió elogios de la jefatura policial por su labor profesional en la resolución de un crimen complejo. Continúa sirviendo en el departamento de detectives y se especializa en la investigación de homicidios familiares. El caso Wilson fue cerrado oficialmente el 12 de octubre de 2025, una vez que la sentencia adquirió firmeza legal. Todos los materiales fueron transferidos a los archivos de la Fiscalía del Distrito como un caso penal concluido.